Muy buenas noches. Estamos pues aquí en el estudio nuevamente para realizar un programa sobre la situación en Corea del Norte, la situación mundial de la política exterior norteamericana, que se ha vuelto compleja, mucho más compleja de lo que como se inició entre enero y febrero del año 2017. Entonces, hemos acordado con Luis Hermes Ruiz realizar este programa y hemos invitado a José David Benavides, que es un abogado magíster en Derecho y con inclinaciones en investigaciones sobre política internacional. Así lo demostró recientemente en un artículo sobre refugiados y migraciones que publicó la Universidad Javeriana. Para iniciar entonces, José David, reseñemos la parte histórica de Corea antes de ser dividida y cuando estuvo ocupada por los japoneses. Muy buenas noches a toda la amable teleaudiencia. Muy buenas noches al doctor Alberto Ramos y mil gracias por la amable invitación. Sí, tuve el gusto de hacer una publicación hace poquito en la revista Panorama Javeriano de la Universidad Javeriana, aunque bueno, el tema fue sobre el nacionalismo en el siglo XXI, que es un tema de bastante actualidad. Y bueno, aquí aceptando esta amable invitación para hablar sobre el problema en Corea, en la península de Corea, un problema que tiene ya muchísimas décadas de antigüedad y que es latente hoy en día. Es un conflicto que digamos que podría estar afectando solamente a Corea del Norte, Corea del Sur, los Estados Unidos, pero es un problema que afecta a toda la comunidad internacional y que bueno, nos puede estar afectando de manera grave porque es de una causa prácticamente nuclear. Con respecto a la historia de la península de Corea, pues que es importante reseñar para poder entender todo el contexto del conflicto. Es importante decir que la península de Corea geográficamente es conocida como la tierra de los amaneceres tranquilos. Imagínese, doctor, que tiene un nombre hasta bonito, una tierra tan conflictiva que hemos conocido, pero que digamos que lastimosamente el pueblo coreano, antes de ya entrar a referirnos a lo que es el pueblo de Corea del Sur y Corea del Norte, el pueblo coreano en general, antes de la Segunda Guerra Mundial y digamos que antes también de la Primera Guerra Mundial, estuvo invadida por el Imperio del Japón, aproximadamente en el año de 1910. Acordémonos que Japón era una de las potencias militares imperiales en la Primera Guerra Mundial, sobre todo. Entonces, Corea fue invadida por el Imperio del Japón y estuvo en ese ambiente colonizado por el Imperio del Japón hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es como más o menos el panorama histórico, geográfico, un poco también, de cuál era la situación de Corea antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de que podamos hablar del conflicto de las dos Coreas y de cómo llegó esa división, porque era un pueblo único. Bueno, ese conflicto que fue el primero de gran dimensión después de finalizada la Segunda Guerra Mundial con los tratados de Potsdam y de Yalta, donde se da una división del mundo entre el capitalismo y el socialismo, o sea, con los países triunfadores, donde está sentado Stalin con Churchill, con Eisenhower, ¿sí? Y hay una división que implicó las áreas de influencia para el desarrollo de sistemas políticos y económicos, y luego
una serie de intervenciones militares y de guerras de baja intensidad para granjearse o tomarse o incorporar zonas económicas y sitios estratégicos dentro de la geoestrategia y geopolítica internacional. Y allí viene Corea en un conflicto que duró del año 51 al 53. Colombia tuvo allí el Batallón Colombia. El Batallón Colombia, que fue enviado, muchos no saben por qué, pero entre Laureano Gómez y Rafael Urdaneta decidieron intercambiar armas con el presidente de los Estados Unidos para combatir aquí la violencia que se había desatado, o que ellos mismos habían insuflado, y mandaron soldados colombianos a Corea. En esas circunstancias, esa primer guerra de baja intensidad, pero que fue muy cruel y que no ha terminado, reseñémosla, José David, reseñemos qué pasó en la mitad del siglo XX con esa guerra y cuáles fueron los intereses y las disputas y cómo está la situación hoy, porque Kim Jong-un, el actual presidente, no soporta todavía que hayan separado, que hayan dividido las dos Coreas, y eso está, digamos, como en vilo, porque ese armisticio quedó en suspenso. Bueno, es importante saber que, o sea, se mandaron aproximadamente 5.000 ciudadanos colombianos a pelear a Corea. Imagínese la cantidad, doctor. 5.000 hombres ciudadanos colombianos que hicieron parte de ese ejército de apoyo de las Naciones Unidas para combatir del lado de los Estados Unidos en la guerra de Corea. Pero bueno, antes de entrar más en detalle ya en lo que es la guerra de Corea, y haciendo hincapié un poquito en lo que veníamos hablando sobre la invasión de Japón desde 1910 hasta la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta lo que decía el doctor Alberto Ramos, una vez ya finalizada la Segunda Guerra Mundial y vencido Japón en la Guerra del Pacífico, precisamente, valga la redundancia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, entonces resulta que se sientan a la mesa, de un lado la Unión Soviética y del otro lado Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y en general los aliados, a discutir cómo vamos a descolonizar y a desimperializar lo que fue Corea y pues su área de influencia por el imperio del Japón, vencido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces marcaron una línea imaginaria en toda la península de Corea, que es lo que llamamos hoy y es muy popularmente conocido como el paralelo 38. Ese paralelo en que se divide, digamos que imaginariamente, pero hoy en día realmente, las dos Coreas, en Corea del Norte y en Corea del Sur. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese entonces la Unión Soviética se encargó de descolonizar lo que fue el área del norte de la península de Corea de todo lo que eran los militares japoneses. Muy diferente a lo que sucedió en lo que es Corea del Sur, en que Estados Unidos y sus aliados occidentales se encargaron de descolonizar esa parte de Corea del Sur, descolonizar el imperialismo japonés. Entonces tenemos de que una vez realizado ese proceso, uno de los sueños más importantes, no solamente de Corea del Sur, sino de Corea del Norte, y los líderes que estaban ya empezando a surgir, como el lado de Kim Il-sung, el primer líder norcoreano, y uno de los líderes en Corea del Sur, que creo que fue puesto por los norteamericanos, si no estoy mal, de apellido Rhe, quisieron pues unificar esas dos Coreas, sin embargo, bajo las dos influencias políticas, económicas y filosóficas, tanto ya sea del socialismo de la Unión Soviética o del capitalismo y la democracia de la parte de Corea del Sur y de Estados Unidos y de todos sus aliados. Entonces, resulta que esa Corea quería unificarse, pero sin embargo bajo esos dos postulados. De esta manera,
el 25 de junio, que eso fue un domingo, la mañana del 25 de junio del año de 1950, Kim Il-sung emprendió la invasión de Corea del Sur y fue allí donde se inició, digamos que formalmente, la Guerra de Corea en el año de 1950. ¿Qué pasó en esa guerra entonces? Que se empezó a desarrollar en 1950. Corea del Norte, quien tomó la iniciativa, invadió Corea del Sur. Se tomó Seúl, la capital de Corea del Sur, y llegó prácticamente hasta el sur de la península de Corea, casi que dominando todo este territorio coreano. Sin embargo, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de ese entonces aprobaron una resolución en la que prácticamente se ponían en estado de guerra y a responder a la agresión que había cometido Corea del Norte. Corea del Norte, que estaba, recordemos, apoyada por el bloque socialista de ese entonces, que era la Unión Soviética y China. China, que había recientemente, en el año de 1949, instaurado el régimen comunista comandado por Mao Zedong. Entonces, pues tenemos que ahí ya se inició el conflicto y Estados Unidos y sus aliados empezaron también a combatir y pues a no dejarse pues de Corea del Norte y de que se implantara un socialismo en toda la península de Corea. Entonces fíjese, doctor, cómo aparece una figura predominante en ese entonces, que es el general Douglas MacArthur. MacArthur, que comandó las tropas en Corea del Sur y pues con todo el apoyo de las Naciones Unidas y de las que hizo parte el Batallón Colombia, trató a como de lugar de recuperar el territorio surcoreano y que también quiso conquistar el territorio norcoreano, porque esa fue una guerra de toma y dame. O sea, tanto Corea del Norte quería conquistar la península como Corea del Sur también conquistar su península con el fin de instaurar sus formas de pensar y su ideología social, económica, política y filosófica. Eso podríamos decir que fue en cierta manera lo que fue la Guerra de Corea y que pues digamos que al fin y al cabo pues ni tanto Corea del Norte ni tanto Corea del Sur lograron una victoria militar, puesto que al final pues si bien Corea del Sur también quiso de algún modo dominar Corea del Norte, con la ayuda de China y la Unión Soviética, que eran los aliados, como hemos venido diciendo, de Corea del Norte y de ese régimen ya con una inclinación socialista, pues digamos que se acentuó muy específicamente en la división de las dos Coreas, como lo vemos hoy día, y se finalizó en el año 53 con el tratado tratado no, es un armisticio, valga la pena pues hacer esa aclaración, el armisticio de Panmunjom, que es el actual sitio donde vemos la frontera de las dos Coreas. Bueno, y después del año 53, Corea del Norte, que queda bajo la égida del socialismo, bajo la orientación del socialismo, y en medio de la carrera armamentista y nuclear que se inicia en la Guerra Fría, que fue, digamos, un propósito de muchos países para defender su soberanía, para fortalecerse, para disuadir, porque lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que fue la destrucción de dos ciudades por parte de los Estados Unidos con bombas atómicas para aleccionar a Japón porque no se habían rendido, sirvió como precedente macabro para que en ese armamentismo iniciado muchos países fueran poco a poco convirtiéndose en estados nucleares. Entonces, la dinastía de los Kim, ¿cómo la visualiza usted? Porque han estado tres gobernando, ¿no? El abuelo, el padre y el hijo. Actualmente, sí. Y su relación con China y con Rusia, porque de todas maneras han sido protectorados de alguna manera de Corea, y quiero que podamos ilustrar a los televidentes un poco con el comportamiento de los tres Kim y el tipo de régimen, la clase de gobierno y de régimen que se tiene.
Bueno, como pues hemos venido hablando desde ese contexto histórico, Corea del Norte y digamos que Kim Il-sung, que fue el primer líder norcoreano, que fue un líder que no solamente tuvo aparición ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, sino mucho antes, desde la ocupación del Imperio japonés, siempre buscó que fuera la península de Corea una inclinación política de carácter socialista. Se le llama la doctrina del socialismo autosuficiente, que es un socialismo en el cual tanto el hombre como la mujer norcoreana son los líderes de su destino, son quienes toman las decisiones de su destino y a su vez esas decisiones contribuyen a que todo el pueblo haya un progreso. Ahora, no solamente es un pueblo que trabaja en pro de un progreso, sino de la defensa de ese progreso, una defensa que es eminentemente militar. Entonces, en esta digamos que doctrina política del socialismo autosuficiente, se busca darle una preeminencia a la parte militar, a la parte armamentística, porque el deber primario de todo el pueblo norcoreano es defender a su patria, es defender a sus líderes, es defender sus creencias. Entonces ellos hacen mucho énfasis en eso, y eso es lo que han venido construyendo desde el primer líder norcoreano, que es Kim Il-sung. Y siempre digamos que bajo el ejido del socialismo, aunque podríamos decir que es un modo de ver socialista al estilo norcoreano, como hoy podemos decir más o menos con lo del socialismo del siglo XXI de Chávez en Venezuela, que es un modo de adaptar el socialismo a la cultura y a la forma de ser tanto de Venezuela en el caso de Venezuela y hoy día pues reeditándose el caso de Corea del Norte. Ahí, como podemos ver en las imágenes, vemos precisamente la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, la frontera de Panmunjom. Ahí en esas casas azules fue precisamente donde se firmó el armisticio en el año de 1953 y es denominado hoy en día la frontera más caliente del mundo. Y ese socialismo autosuficiente se puede, digamos, equiparar o comparar mejor con la autarquía, es decir, aquellos países que consideran que son suficientemente capaces de vivir con su consumo agrícola, con su producción manufacturera y con los bienes y recursos naturales que tienen, como trató de hacerlo Albania hace unos 10 o 12 o 15 años, que tratando de aislarse precisamente porque en la globalización absorben las economías de otros países y lo inundan con mercancías, se aislaron en una autosuficiencia y no fueron capaces, o sea, perdieron en el intento, porque hay que relacionarse y hay que intercambiar con otros países, que el aislamiento no puede ser total. Y eso por un lado, o sea, ¿cómo usted califica el socialismo autosuficiente? Y cuando se transforman ellos hacia el comunismo total, o sea, ¿qué momentos pueden mirarse allí? Bueno, es importante hablar que si hablamos de una autarquía también pues podríamos hablar de un absolutismo en cierta manera y un totalitarismo, porque digamos que es un régimen en el que se inmiscuye en casi toda la vida de sus ciudadanos, y eso es algo que podemos ver precisamente en Corea del Norte, porque como yo creo que la mayoría de los televidentes ha podido observar de pronto en los noticieros o en algunos documentales también, ellos hacen mucha referencia a sus líderes, y sus líderes son una especie de Dios para ellos, son los padres de la nación, es algo que trasciende lo político, es algo que va más allá de simplemente una filosofía, es una religión, digamos. Muestran incluso cómo en los metros o en los sistemas de transporte en Pyongyang están tanto las figuras y los retratos de los líderes norcoreanos. Entonces digamos que en cuanto a la autarquía, efectivamente podríamos hablar de una autarquía en Corea del Norte, y siempre la ha habido bajo el ejido del socialismo adaptado a la cultura norcoreana. Ahora, ¿qué pasa con ese socialismo autosuficiente que hemos venido hablando? Digamos que
normalmente, y como bien sabemos, el socialismo busca una economía planificada en la cual hay propiedad de los medios de producción de parte del Estado y que el Estado, digamos, es quien proporciona todos los bienes y servicios básicos a sus ciudadanos. Pero resulta que pueden haber crisis, ya sea ambientales, ya sea de algún modo, pues, crisis políticas también al interior del régimen que pueden afectar al consumo y al bienestar de la población. Tenemos en cuenta que Corea del Norte es un país hermético, que es un país de que muchas cosas se especulan o que muchas cosas pueda que no se sepan. Según algunos datos que se ha estudiado y que incluso se han hablado, en lo que fue el año 95 y el año 2000, Corea del Norte pasó una gran hambruna. Tuvo una crisis alimentaria bastante fuerte y que aproximadamente millones de norcoreanos murieron precisamente por esa causa. Entonces, digamos que el régimen socialista tiene sus riesgos, porque los tiene, pero impera mucho lo que es el patriotismo nacional. Y también ahí hablamos sobre el nacionalismo, porque lo que busca el nacionalismo es exaltar la cultura, es exaltar las tradiciones, la forma de ser, la defensa de ese pueblo. Y eso es algo que los pueblos socialistas en general y sobre todo Corea del Norte lo tiene muy adentro, incluso desde que los niños empiezan a estudiar en las escuelas. Es algo que va muy adentro del ser norcoreano. Entonces, más allá de que puedan haber crisis de cualquier tipo en Corea del Norte, los norcoreanos, digamos, que ponen por encima el amor a la patria, su nacionalismo, y digamos que no intentarían en cierta medida un golpe de Estado o tratar como de deshacer internamente esa autarquía de que hemos estado hablando. Pues China, que ha sido su país como protector y su vecino, porque están indisolublemente ligados por la geografía, es una península, pues es un territorio que sale del continente, y en este caso de China. Aprobó por primera vez una sanción ahora en el mes de julio de la ONU, el Consejo de Seguridad, y es una sanción económica por ser díscolos, o sea, desobedientes frente a las reglas del derecho internacional sobre la producción y desmantelamiento de armas nucleares. O sea, el tema nuclear pues se ha repetido varias veces. En el 2013, yo recuerdo, en abril de 2013, Corea del Norte amenazó con atacar a Estados Unidos y también atacar a Guam, como lo está haciendo ahora en el 2017. Y la ONU también practicó unas medidas correctivas sancionatorias, pero ha sido incapaz la ONU de impedirlo, porque también ha sido incapaz de que con equilibrio todos vayan desmantelando las armas y no solamente un país, o sea, las armas nucleares, porque hay 12 estados nucleares. Mejor dicho, le propongo, doctor José David, que hablemos de la crisis nuclear, de la coyuntura actual, y esto empieza con el armamentismo, la producción de armas nucleares, con el enriquecimiento del uranio, la fisibilización del uranio, y como lo que usted describió ahora, de ese estado totalitario que fue desprendiéndose de la evolución, pues, de los países socialistas, ha llegado a tener una potencia militar en primacía, evitando o advirtiendo y disuadiendo para que no se metan con ellos. Pero hoy la situación es muy crítica, porque nos encontramos con dos personajes, dos líderes, dos gobernantes intemperantes. Kim Jong-un, que no tiene más de 34, 35 años, y que es impreparado, un poco iletrado, intempestivo, antidiplomático, y Donald Trump,
que tiene 71 años, que también tiene las mismas características de impreparación para asuntos estatales y que también es impulsivo en unos ataques verbales, en unas agresiones, en unas formas, digamos, que colocan en riesgo la seguridad mundial si se desatara una guerra nuclear. Pero entonces vamos al comienzo. Esa producción de armas nucleares, mucha gente dice que no tienen largo alcance, pero que sí tienen más de 3.000 armas con potencia, digamos, destructiva de corto alcance. ¿Qué ha pasado con los tratados que regulan la producción, la disminución y el desmantelamiento de las armas nucleares? ¿Funciona o no el derecho internacional? ¿Qué piensa usted, José David? Pues bueno, a ver, viendo esas imágenes que estamos proyectando de los blindados de Corea del Norte y las famosas paradas militares que se hacen en Pyongyang, pues mostrando su músculo militar, precisamente Corea del Norte, pues digamos que es una crisis bastante apreciable, porque acordémonos que hoy en día con mayor razón Corea del Norte busca defenderse y mostrar su arsenal militar, porque primero que todo tenemos que tener en cuenta de que la Unión Soviética ya no existe. La Unión Soviética se desintegró a principios de la década de los 90 y digamos que ese bloque socialista grande que antes temía Occidente, Estados Unidos y sus aliados occidentales como Gran Bretaña, Francia y los que comúnmente conocemos hoy en día, pues al desaparecer y al desintegrarse ese bloque socialista, pues Corea del Norte, digamos que fortaleció mucho más su poder militar, porque ya no va a tener un apoyo, digamos que tan significativo, podríamos decir hoy, de Rusia, de China. Eso en primer lugar, y en segundo lugar porque lo que se busca, sobre todo en cuanto a Rusia y en cuanto a China, es mantener una paz y un equilibrio en la región, más allá pues de generar una crisis nuclear, que es lo que está buscando en este momento, lo que se está generando en este momento. Y digamos de las disputas que han estado ocurriendo con Donald Trump y que pues responden el actual líder norcoreano. Disputas que están muy calientes, muy exacerbadas hoy en día. Entonces, digamos que eso de que Corea del Norte tiene su arsenal pues preparado, listo, es algo de tener cuidado, y China y Rusia sobre todo han estado tratando de apaciguar los ánimos, porque pues en cierta manera no es algo que le conviene a esa región, y pues se busca es tratar un equilibrio y una paz mundial en ese sentido. Pero pues vamos a ver cómo las personalidades típicas de una autarquía pueden, digamos, llegar Dios no lo quiera, a perjudicar a toda la humanidad. Digamos que estamos hoy en día hablando de un reverdecimiento de la Guerra Fría. Podríamos pensar que ese pugilato verbal y esos ataques altisonantes son una forma de tomarle el pulso al otro, es un forcejeo para disuadir o para aparentar que se tiene más potencia, en el caso de Corea. Y en el caso de Estados Unidos, que sí tiene bases militares en Hawái, en Guam y en Corea del Sur, y aliado a Japón, se siente más cómodo o capaz de enfrentar cualquier agresión. O sea, que esto está quedando o va a quedar en el mero pugilato, o que puede pasar un poco más allá a los primeros ataques o a errores en el manejo de los paneles, de los tableros de mando sobre la disposición de las armas nucleares. Pues como le venía hablando, doctor, o sea, ahorita venimos hablando de una autarquía, y una autarquía en la que esa forma de gobierno depende mucho de los caprichos de los gobernantes, la forma de ser de los gobernantes. O sea, no sabemos, es algo que es una probabilidad
de 0 a 100 o que no sabemos qué vaya a pasar en un futuro. Pueda que Donald Trump mañana se levante y diga vamos a atacar Corea del Norte o vamos a lanzar un misil. Hasta el momento han hecho pruebas de misiles, pruebas balísticas, incluso yo creo que ya Corea del Norte, según lo que pues se escucha en las noticias y se ve en los telediarios, ya está desarrollando cabezas nucleares en sus misiles, ojivas nucleares precisamente. Pero pues es algo, digamos, que es algo de tener cuidado y que pues el día de mañana pues cualquiera de estos dos personajes pueda levantarse con el pie izquierdo. Ahora, puede que también tenga repercusiones en el exterior, teniendo en cuenta de que no se sabe si algún hecho externo también puede influenciar a que Corea del Norte ataque o que Estados Unidos también ataque. No podemos olvidar de que a veces hay conflictos creados con el fin de crear otro conflicto o de generar otro conflicto con el fin pues de hacer una guerra o de alcanzar algunos ciertos objetivos. Yo me atrevo pues entonces a plantear, frente a lo que estamos viviendo en los últimos 10 días, que son, digamos, hostilidades, pero producto de los ensayos del 4 de julio, inconsultos y desautorizados respecto al organismo atómico. El 4 de julio Corea ensayó otra arma más y lo había hecho en marzo de este año y 5 veces del año 2017, hasta que ustedes saben que hizo un recorrido Mike Pence, que es el vicepresidente, en abril tratando de disuadir, conversando con todas las partes, pero tuvieron que presionar para que el Consejo de Seguridad sancionara. Entonces me atrevo a plantear, digamos, 4 hipótesis de 4 escenarios que podrían darse. Perfecto. Si quieren analizamos uno por uno. Analicemos Sí. uno por uno. El mejor que podría ocurrir es que todo termine en bravuconadas, en amenazas verbales y no se dispare absolutamente ningún misil y el organismo de energía atómica tome su puesto, el que le corresponde, y comience un proceso de desmantelamiento gradual con todos los países y Corea se aconducte. Ese sería el primer escenario, es decir, que no va a haber guerra nuclear. Ese ya lo tocamos parcialmente. Y que digamos que hasta ahora es lo que está viviendo y lo que se está trabajando en eso diplomáticamente. Y que exactamente, y que la tensión nuclear disminuya, como en efecto ya el mismo ministro de Relaciones Exteriores norcoreano lo dijo, y ya también funcionarios de los Estados Unidos han comenzado a mermarle calibre a los denuestos del señor Trump. El segundo escenario sería que sí dispone de unas armas que no son de largo alcance, pero que son armas de corto alcance que afectarían el área asiática y que por lo tanto Kim Jong-un podría iniciar las agresiones solo contra Corea del Sur, porque allí tiene el escudo antimisiles Estados Unidos, allí tiene tropas y maneja la economía de ese país, buscando con este escenario hipotético la reunificación, el reverdecimiento de lo que fue la guerra de Corea y tratar de lograr nuevamente que la península se recupere y que los Estados Unidos abandonen una zona donde han violentado, pues en la concepción norcoreana, la soberanía de los del sur y han ideologizado esa región, haciendo cada vez más distante o imposible que la reunificación se dé. Digamos que sería el primer punto, que solamente se limite a atacar a Corea, a los Estados Unidos, pero lógicamente a sus aliados de Corea del Sur para reunificar. Sí, yo vería, digamos, que también posible ese segundo escenario que usted claramente dice, doctor. Y pues bueno, aunque como decíamos es una incógnita, porque si bien se han hecho pruebas balísticas de parte de Corea del Norte, incluso una que fue hace un mes que llegó, dicen que llegó incluso hasta Alaska, no sé si
si eso fue así, pero si no mal recuerdo, decían eso los cables internacionales. O sea, podríamos decir que Corea del Norte tiene, o sea, misiles de largo alcance, y ellos siguen perfeccionando cada vez más sus pruebas misilísticas. Corea del Sur está, como se dice, a la vuelta de la esquina, está en una frontera tremendamente cercana, y sobre todo Seúl, que es la capital, que está a 80 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. Eso no es nada. O sea, los cañones en la frontera de Corea del Norte perfectamente pueden alcanzar la capital surcoreana. Entonces, digamos que sea tanto de largo o de corto alcance los misiles que esté desarrollando Corea del Norte, pues perfectamente pueden perjudicar a Corea del Sur. Ahora, Corea del Sur se ha vuelto un escenario, pues, de entrenamientos militares entre Estados Unidos y el ejército de Corea del Sur, con el fin de hacer digamos, una guerra preventiva en cierta manera. Pueda que no se metan con las armas hacia territorio norcoreano, pero de todas maneras pues están persuadiendo a que no se metan en territorio surcoreano, y a que en segundo lugar no se hagan ensayos de misiles ya hacia Corea del Sur o hacia Japón, o incluso hasta Alaska, o a cualquiera de las islas en el Pacífico, por ejemplo en el caso de Guam, que es la amenaza pues latente que tiene Estados Unidos, y que ahora este país norteamericano ha querido, como se dice, proteger a toda costa y ponerse alerta diariamente. Bueno, el tercer escenario hipotético y posible, pero no deja de ser eventual, es decir, un escenario imaginario, sería el de que Corea del Norte ataque las posesiones y posiciones norteamericanas en el Pacífico, o sea, que ataque Guam, que es una isla mariana que los Estados Unidos dominan desde 1898, desde 1898, finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Que ataquen Guam, que ataquen Hawái, o sea, dos posesiones en el Pacífico, que también domina los Estados Unidos y que es un estado anexo, Hawái, que ataquen a Japón, sus antiguos dominadores, que fueron imperio sobre Corea del Norte, y que ataquen a Corea del Sur. Es decir, esas cuatro zonas, si tuviesen un poquitico más de potencia, para reducir la guerra a esa área, tratando de extirpar la presencia norteamericana y sentar un precedente, y buscando el apoyo en la nueva reconfiguración geopolítica mundial de China y de Rusia, que cada cual tiene pretensiones de armar su propio mercado integrado, por ejemplo, Rusia en Bielorrusia, China de tener más posesiones en los países asiáticos, en el contexto de la competencia de la globalización mundial. Entonces, que se reduzca a esas cuatro zonas los ataques, si es que los propósitos o la capacidad militar de Corea del Norte llega a ser, aunque sea de mediano alcance. Eso sería el tercer escenario posible, o especulativo, llamémoslo así. Pues bueno, viendo estos escenarios podríamos decir que eso no sabemos, porque la guerra es un manojo de posibilidades que puede desencadenar en cualquier situación o en cualquier causa, o que la guerra se puede originar de cualquier manera. A veces, como le decía ahora, doctor, saliendo de incluso de la relación entre los dos países contendientes, porque hay muchos factores externos que incluso pueden influenciar a que una guerra se lleve a cabo entre dos países que están en contienda, y que digamos que un hecho tercero pues termine afectando esa relación. Ahora, Corea del Norte ha demostrado en estos últimos tiempos de que perfectamente puede atacar en cualquier parte del Pacífico. Ya las noticias han mostrado de manera ya perfecta y comprobada de que los misiles han llegado hasta el mar de Japón. Entonces, si hay unos misiles que llegan hasta el mar de Japón, y Corea del Norte sigue perfeccionando esos misiles que tienen, como le decirte, ojivas nucleares incluso, que las están desarrollando, puede afectar cualquier espacio en el Pacífico.
Ahora Estados Unidos tiene un reto gigante, un reto tanto militar como un reto diplomático. Un reto militar en cuanto que no solamente tiene que proteger mediante unos escudos antiaéreos a Corea del Sur, sino ahora que ya es proteger toda el área del Pacífico. Digamos que incluso podríamos contemplar la reedición de una guerra en el Pacífico. No sabemos. Ahora, estamos como a la expectativa también, y es algo que los televidentes tienen que tener en cuenta, de la actuación de Rusia y de China. Rusia y China, que como estábamos comentando ahorita, buscan un equilibrio en la región, buscan tener una salida diplomática. Incluso China, pues, digamos que busca que Corea del Norte pues no siga en esa carrera armamentística, y que incluso el presidente Xi Jinping, creo que es, el que Xi Jinping se ha reunido con Donald Trump. Y ellos han hablado sobre la crisis norcoreana, sobre cómo tratar a la península de Corea, especialmente Corea del Norte. Y pues entonces China en este momento lo que busca es bajarle un poco las tensiones, pero de todas maneras China no deja al lado también sus pretensiones, porque China históricamente siempre fue un aliado de Corea del Norte. Ahora más importante aún, de que China busca fortalecerse económicamente, más allá del resurgimiento tanto político comercial que ha tenido en los últimos 10 años. Ahorita con lo de la ruta de la seda, que es una integración económica que pretende la República Popular China, reeditando esa ruta de la seda de hace muchísimos años, y de que digamos que comercialmente le garantizó a China una supervivencia comercial y un poderío comercial a nivel mundial de manera importante. Entonces digamos que tanto China como Rusia, que también está con un gran interés en lo que pasa en Corea del Norte, pues también están a la expectativa a ver de qué es lo que pasa todos los días con este conflicto. Pero sin embargo, como venimos diciendo, es un mar de imposibilidades de lo que ocurra. Sí, es un mar de posibilidades, porque también en el campo pues de las hipótesis, la coyuntura podría volverse propicia para ellos, para el presidente chino Xi Jinping y para el presidente ruso Putin. En este forcejeo entre Estados Unidos y Corea, con la cercanía o digamos similitud o pasado compartido que han tenido en las estructuras del socialismo y luego del comunismo, podría ser que buscaran ellos dos el momento en que se debiliten los Estados Unidos, o sea, Rusia y China, en este forcejeo, que se debiliten y se inclinen por Corea, no entrando inicialmente en la guerra, en la confrontación, pero sí luego desbalanceando en contra de Estados Unidos la balanza, o sea, inclinándola para otro lado, esperando el momento oportuno. O sea, es complicado imaginarlo, pero la afinidad está por lo que ellos pretenden o buscan. Bueno, el otro escenario, el último, el cuarto, esa era una anotación o una apostilla a la frase final que usted pronunció. El cuarto sería el siguiente: que en efecto sí tenga capacidad militar, potencia nuclear y misiles transatlánticos de largo alcance con ojivas destructoras Corea, que los ensayos, las pruebas y la fabricación de todos estos años le permitan disponer de esas armas nucleares. Entonces el cuarto escenario es que sí pueda llegar al disparar quirúrgicamente misiles con ojivas nucleares a el continente americano, es decir, que llegue a Norteamérica, que llegue a ciudades de Estados Unidos para simbrar, para ejercer el terror estatal. Esto ya es terror estatal nuclear. Terror estatal nuclear ya no se limitaría al Pacífico ni a los vecinos ni donde ellos dominan como en los otros escenarios, sino en los otros dos, sino que va de una vez al continente y se desata la guerra nuclear que no ha vivido el mundo,
porque si bien es cierto que ensayaron armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, si bien es cierto que hay pruebas balísticas nucleares en los últimos 30, 35 años de varios países, no ha habido respuesta o ataque directamente a un país, sino que son en sitios separados, aislados, donde no ofrezca peligro a comunidades, pero en este caso ya sería el desatar ese tipo de guerra. Hasta ahora el temor ha sido la conexión de terroristas con estados nucleares. Los estados nucleares son 12, para los televidentes les reconstruimos, son Irán, Corea del Norte, Pakistán, la India, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Argentina y Brasil. O sea, estos dos últimos los dejo de últimos porque tienen unas plantas nucleares donde Chávez también pretendió montar una, pero no tienen capacidad pues de producción para desafiar a nadie, sino que han hecho ensayos y han construido energía atómica. La dualidad entre de la producción con la energía atómica, la fisibilización del uranio, es que sirve para asuntos civiles de desarrollo, la energía, digamos, de iluminación, para los avances científicos, por un lado, y la otra para construcción de armas atómicas. Por eso los inspectores a veces tienen esas dudas. Pero en el caso de que se llegare a utilizar armas que ya disponen de ellas y se desate una guerra nuclear, ¿qué pasaría con la Unión Europea, la OTAN? ¿Qué pasaría con Rusia? Es decir, ¿cómo sería la toma de posición, el alinderamiento? ¿Cómo se enfilarían, cómo se definiría una situación tan crítica como esta? Porque es una guerra de devastación. Sería un escenario, digamos, muy pesaroso, muy complejo. Primera guerra nuclear, tercera guerra mundial sería, si es que la tercera no es la que se viene desarrollando contra los terroristas desde el 2001 hasta hoy, que es irregular contra un ejército invisible. Lo vimos ayer en Barcelona, como atacaron las Ramblas. Es decir, que ellos saltuariamente han venido atacando a Europa y que hay una confrontación desde el 2001 con las Torres Gemelas hasta hoy. Países aliados contra terroristas aliados de diferentes países. O sea, la diferencia de las dos guerras mundiales que eran regulares de estados contra estados. Esto es de unos estados de la OTAN o estados europeos contra países terroristas, pero que no son autorizados por los jefes de Estado. Es allí donde digo que hay un peligro en la colección de estados nucleares que disponen de las armas con terroristas, en el caso de Irán o de Corea del Norte, que puedan utilizarlas. Pero aquí es el jefe de Estado, que es Kim Jong-un, sí, señor, el que dispondría de ellas en lo que ha venido amenazando. Entonces, esa guerra nuclear, pues la verdad, yo no quiero ese apocalipsis imaginarlo. Ese Armagedón, yo no quiero imaginarlo, pero sería, por eso lo dejo de último, ese escenario, porque es lo que ellos tratan de denunciar, de que podrían llegar a destruir uno al otro. Es decir, la amenaza llega a esa, la totalidad de destruirse uno al otro, pero de por medio están los otros países. Y yo pienso que ahorita las causas están, doctor, empezando por decir que, o sea, ahorita, ¿qué es lo que busca tanto Rusia como China, incluso la misma Venezuela? Digamos que ese antiguo bloque antiguo bloque de socialista. Entonces, ese bloque socialista lo que busca ahorita es un mundo multipolar, un mundo donde no haya países imperantes o países que sean de lejos superiores económica, militar y socialmente a otros países, que no haya imperialismos, por así decirlo. Es un mundo multipolar. Entonces, eso es lo que están buscando estos países, que de alguna manera, incluso el mismo Estados Unidos desde Barack Obama ya ha reconocido de a pocos esa realidad política mundial en ese entonces, pero de que se puede haber afectada por una posible, digamos, intervención militar de Estados Unidos en la península de Corea y de la reacción de Corea del Norte precisamente, y que puede desencadenar una guerra, porque
por ejemplo, y perfectamente una guerra mundial, sin ninguna discusión. Acordémonos de que, y para los amables televidentes también, ilustrar un poco, en la OTAN, cualquier país afiliado a la OTAN que sea agredido, el resto de países que hacen parte del Tratado del Atlántico Norte tienen el deber de socorrer a ese Estado militarmente. Bueno, también económica, políticamente, pero militarmente especialmente. Incluso Colombia quería ser parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte para, digamos, que tener una defensa ante amenazas externas, por ejemplo, pues digamos que ahora Venezuela, pero digamos que en el caso norcoreano, pues perfectamente si Estados Unidos llega a ser agredido, independientemente que sea una potencia mundial, va a tener todo el apoyo del bloque de la OTAN y de muchos otros países que también apoyan a Estados Unidos. Y por otro lado, y que también es una incógnita, y yo lo dejo en una incógnita, el caso de Rusia, el caso de China y de los países del antiguo bloque socialista. Muy bien, pues muy interesante su análisis. Me dicen aquí por el apuntador que nos queda un minuto. Yo, digamos, como una voz de aliento, retomaría las últimas expresiones del embajador de Corea del Norte en la ONU, Kim Il-ryong, que ha dicho que ellos no están en el ánimo belicoso de destrucción si se observa un poco de moderación y de respeto con la soberanía de ellos. Y desde Estados Unidos también hay voces que comienzan a disminuir la tensión. Bueno, terminamos el programa con la consigna del director Luis Hermes Ruiz de recordarle a los padres de familia que por favor cuiden a sus hijos menores de edad que pueden caer en redes de delincuencia, terminar en infanticidios y envueltos en asuntos que desvíen su educación por no saber dónde están o por no acompañarlos en su educación. Entonces, hasta la próxima semana y muchas gracias, doctor. A usted, doctor José David, Alberto Ramos, y a la amable este programa. Teleaudiencia que nos acompañó esta noche, y esperamos pues que haya sido del agrado de todos este pequeño debate sobre Corea del Norte, y que pues esperemos que no pase a mayores y que tanto los políticos de Estados Unidos en cabeza de Donald Trump como de Corea del Norte en cabeza de Kim Il-sung, pues bueno, podamos dormir tranquilos y que no pase a mayores todo esto. Bueno, hasta la próxima semana.